Israel es tanto un país como un pueblo. La historia del pueblo judío y sus raíces en la tierra de Israel se extienden a lo largo de 35 siglos. En esta tierra se forjó su identidad nacional, religiosa y cultural. Aquí se ha hecho realidad su presencia física en forma constante a través de los siglos, aunque después que la mayoría del pueblo judío se viera forzada a exiliarse. Con el establecimiento del Estado de Israel en 1948, la soberanía judía, perdida casi 2000 años antes, quedó renovada. Israel, oficialmente Estado de Israel, es un país soberano de Asia, que se encuentra en la ribera sudoriental del mar Mediterráneo. Limita con el Líbano, Siria, Jordania, Palestina, el Mar Muerto, con la Franja de Gaza, Egipto y con el Golfo de Aqaba. Con una población de casi 9 millones de habitantes, la mayoría de los cuales son judíos, Israel es el único estado judío del mundo. Es también el hogar de árabes musulmanes, cristianos, drusos y samaritanos, así como otros grupos religiosos y étnicos minoritarios. La capital, sede del gobierno y mayor ciudad del país es Jerusalén. El nuevo Estado de Israel identifica sus raíces con la antigua tierra de Israel, un concepto central para el judaísmo desde hace más de 3000 años. Después de la Primera Guerra Mundial y durante la partición del Imperio Otomano, la Sociedad de Naciones aprobó el mandato británico de Palestina con la intención de crear un hogar nacional para el pueblo judío. En 1947, las Naciones Unidas aprobaron la partición de Palestina en 2 estados, uno judío y uno árabe. El 14 de mayo de 1948, el Estado de Israel declaró su independencia, seguida por la Guerra Árabe-Israelí de 1948, con los vecinos países árabes, que se negaron a aceptar el plan de la ONU. Las sucesivas victorias en una serie de guerras posteriores confirmaron su independencia. Israel ha estado en conflicto con muchos de los países árabes vecinos, con numerosos enfrentamientos armados desde entonces. Desde su fundación, las fronteras de Israel e incluso el derecho a existir del propio Estado ha estado sujeto a controversias, especialmente entre sus vecinos árabes. Sin embargo, Israel ha firmado tratados de paz con Egipto y Jordania y se han hecho esfuerzos para alcanzar un acuerdo permanente con la Autoridad Nacional Palestina. En enero del 2020, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, presentó junto al primer ministro Benjamin Netanyahu un plan de paz unilateral para resolver el conflicto. La tierra de Israel ha sido sagrada para el pueblo judío desde tiempos bíblicos, albergando los lugares más sagrados del judaísmo. De acuerdo con la Torá, fue prometida por Yahvé a los 3 patriarcas del pueblo judío como su patria. Algunos estudiosos han situado este periodo en los inicios del segundo milenio a.C. En tiempos de Akenatón, en 1350 a.C., existían numerosas tribus hebreas, situadas en la ribera oriental del río Jordán, tratando de cruzarlo y asentarse en las tierras más fértiles de la ribera occidental. En los últimos tiempos de Ramsés II, con Canaán dividida entre egipcios e hititas, nuevas tribus hebreas llegaron a orillas del Jordán. Varias de ellas se aliaron para invadir Canaán, realizando coalición a la manera tribal, identificándose como los descendientes de los hijos de Jacob, Israel, nieto del patriarca Abraham, por lo que se autodenominaron hijos de Israel. Hacia el año 1000 a.C. se establecieron 2 reinos, Israel y Judá, que llegaron a formar una monarquía unida en oposición militar a los filisteos y otros pueblos limítrofes. Según la historia tradicional basada en las Escrituras, este reino unificado fue gobernado por los reyes Saúl, David y Salomón, antes de su separación definitiva, en el año 924 a.C. Posteriormente, bajo los sucesivos dominios extranjeros de Asiria, Babilonia, el imperio aqueménida, Macedonia y el imperio seleucida, la presencia de judíos se vio sustancialmente disminuida a consecuencia de las sucesivas expulsiones de que fueron objeto. El pueblo de Israel fue independiente tan solo 3 veces después del exilio babilónico. La primera ocasión fue durante el dominio seleucida. La segunda etapa independiente se produjo durante la Primera Guerra Judeo-Romana y el último momento de plena independencia del pueblo judío fue el breve periodo de la rebelión de Bar Kokhba. Después de diversas sublevaciones, los romanos destruyeron Jerusalén,
y obligaron a casi toda la totalidad de los judíos a huir de Israel, comenzando un largo periodo de exilio conocido como diáspora. Los judíos de la diáspora anhelaron regresar a Israel durante siglos. En 1860, la antigua comunidad judía de Jerusalén comenzó a construir barrios de viviendas fuera de los muros de la ciudad vieja. Oleadas migratorias tuvieron lugar como consecuencia de las persecuciones a que eran sometidos los judíos. Con las políticas de Glasnost y Perestroika, ya en los últimos años de la Unión Soviética, y una vez logrado el ansiado derecho de los refuseniks a emigrar, cientos de miles de judíos decidieron abandonar la Unión Soviética. Solo entre 1987 y 1991, más de medio millón de judíos salieron de la URSS y Rusia, de las cuales 350.000 se dirigieron a Israel y 150.000 a los Estados Unidos. Esta gran oleada migratoria, que se extendió durante aproximadamente 10 años, influyó notablemente en el equilibrio demográfico y en el desarrollo económico de Israel, generando un salto positivo en el país. Hasta el día de hoy, siguen llegando a Israel inmigrantes y descendientes judíos de todo el mundo. En 1947, un año después del atentado al Hotel Rey David perpetrado por el Irgun, una organización paramilitar sionista que operó durante el mandato británico de Palestina entre 1931 y 1948, y tras los continuos estallidos de violencia por grupos militantes judíos y árabes, y ante la imposibilidad de conciliar a ambas poblaciones, el gobierno británico decidió retirarse de Palestina y puso en manos de la ONU la resolución del conflicto. El 14 de mayo de 1948, horas antes de que expirase el mandato británico sobre Palestina, fue proclamado en el territorio otorgado por el Plan de las Naciones Unidas, aboliendo como primera medida las leyes antiinmigratorias británicas que impedían desde hacía años la entrada legal de nuevos judíos a Palestina. Esto fue Screen TV. Yo soy Violeta Fernández. Hasta la próxima. Chao, chao.